Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Era la noche de la Pascua, una fiesta judía, Pascua. Aquella noche, el Señor Jesús, en cuerpo de carne, con sus discípulos, ahí reunidos, para celebrar la Pascua que estaba ordenada por Dios a su pueblo de Israel. Y dijo, después que instalaron, y dice en Mateo capítulo 26, dice así, Mateo capítulo 26 y el versículo 26 y unos versículos más. Dice así la palabra de Dios. Era la Pascua, estaban instalados, estaba todo preparado, el cordero, el pan sin levadura y todo eso. Y dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Aquella noche. Una nueva época. La época del antiguo pacto llegaba a su fin con la cruz, con la muerte de Cristo. Iba a derramar su sangre, estableciendo un nuevo pacto, el pacto de gracia, que por muchos es derramado para remisión, o sea, para perdón de pecados. Entonces dice, una vez más, en el versículo 26, tomó el pan, lo bendijo y lo partió a los discípulos. El pan lo partió. El pan partido representaba el cuerpo de Cristo, porque él mismo dijo, este es mi cuerpo. El pan partido significa que Cristo iba a ser crucificado allí en la cruz, sabemos, el cuerpo de Cristo partido allí en la cruz, Él sufrió por nosotros, ¿ya? Su cuerpo fue clavado, crucificado, lacerado, entonces significa su cuerpo. El pan partido, porque esto dice en Isaías, esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Acerca de este acontecimiento, Isaías 53, el profeta Isaías profetizó, 53, el capítulo 53, los versículos 4 al 7, dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por nosotros fue el justo por los injustos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Miren, herido fue por nuestras rebeliones. Molido. Eso está hablando partido. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, que hoy tenemos paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros,
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, el Padre, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y el 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, no se quejó. Como cordero fue llevado al matadero. El cordero ahí va. No se queja. Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cuerpo de Cristo, el pan, representa su cuerpo, que fue molido por todos nosotros. Mateo y Pedro dice esto. Voy a ir a Pedro. Pedro escribió, primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 24 dice así, 24. Que llevó él mismo nuestros pecados, él llevó, allí en la cruz, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El cuerpo de Cristo. La otra parte, la sangre de Cristo. Porque dijo, este es mi cuerpo, que por muchos es derramado. Entonces, volviendo a Mateo, dice en el versículo 26, en el capítulo 26 y versículo 27, después que les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Sí, va a establecer el nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados, de los pecados, para perdón de los pecados. Esa copa representa la sangre de Cristo, o representaba la sangre de Cristo, se iba a derramar, y se derramó en la cruz del Calvario. La sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, una nueva dispensación de la gracia de Dios para perdón de pecado. La sangre del antiguo pacto era sangre de animales. Ya tenían que traer el corderito, el sumo sacerdote tenía que presentar en el lugar, en el templo, en el lugar santísimo. Entonces, la sangre del antiguo pacto era sangre de animales que no podían quitar los pecados. La sangre de animales cubría por cierto tiempo, pero no quitaba los pecados. Eso lo dice en Hebreos. Dice así, vamos a Hebreos capítulo 10, dice así. Hebreos habla de este tema de la sangre, del sacrificio de Cristo, porque es una epístola a los hebreos, y los hebreos conocían muy bien las normas establecidas por Dios. Los judíos, se les escribe a los hebreos, por supuesto, a toda la iglesia, a los judíos que se han convertido, y ellos conocían bien, ¿no? En Hebreos capítulo 10, el versículo 4, más bien, dice así. Dice así, 10:4. Porque la sangre
10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. El sacrificio de animales no quitaba el pecado, cubría. Pero el sacrificio del nuevo pacto, el único, bastó para quitar el pecado de muchos. Los muchos sacrificios del Antiguo Testamento, constantemente se hacían esos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. No quitaban el pecado, cubrían, sí. Bajo este nuevo pacto fue suficiente un solo sacrificio, un solo cordero, el único sacrificio bajo este nuevo pacto. Entonces dice, un poquito retrocediendo, dice así, Hebreos 9, 12. Está hablando del santuario del antiguo pacto, santuario y sacrificio del nuevo pacto. Entonces dice, el 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, ha estado hablando, resumiendo de los sacrificios del antiguo pacto. Ahora va a hablar del nuevo pacto. 11, dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no ni de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes entraban muchas veces, una vez al año, pero ahora, para esta nueva dispensación, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterno? Para siempre. La sangre de Cristo, hermano. La sangre. Bendita sangre de Cristo. O sea, si resumimos, la sangre de animales no podía quitar la sangre o el pecado de los humanos. Sangre de animal para humano no podía. Tenía que ser alguien, una persona humana, para quitar los pecados de nosotros como humanos. La sangre de un animal no podía quitar el pecado de los humanos. Y entonces Dios preparó el cuerpo de Cristo, a su propio Hijo, a Jesucristo, hermano. Entonces, viendo esa imposibilidad de que el pecado no podía ser, cubría temporalmente, no podía ser quitado, eran sacrificios temporales. La sangre de Cristo, allí en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo sí quita el pecado de muchos, del hombre. La sangre de Cristo sí quita el pecado, obteniendo eterna redención. 9, capítulo 9, y el versículo 12 que acabo de leer dice así: y no por sangre de machos cabríos, como en el Antiguo Testamento, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, eso bastó, es para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban con sangre ajena, ya no era su propia sangre,
sangre de animales, pero Cristo entró con su propia sangre, derramó en la cruz del Calvario, para presentarse ante Dios, ¿ya? Y presentar una eterna redención. Aquí estamos en Hebreos 11, el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban no solamente una salvación eterna, sino los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herederos de Dios. Todos los que hemos creído. ¿Cuántos somos herederos de Dios? Digamos amén. Herencia eterna. El testamento que Dios dio. La sangre de Cristo. Qué importante. Aquel sacrificio de la cruz, hermano. Eso sí quita el pecado del mundo o de los hombres. 10, versículo 10. 10:1 dice así, Hebreos, estamos en Hebreos, porque ellos más comprendían esto, nosotros también por la gracia de Dios. El 10:1 dice, el sacrificio único del nuevo pacto es superior a los muchos sacrificios del Antiguo Testamento. El 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra, era la sombra lo que se hacía, ¿ya? La sombra, no era la realidad. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca, mano. Pero en cambio, con el sacrificio de Cristo, con el único sacrificio de Cristo, en el 10:9 dice así, está hablando desde más santo. El 10:9 dice, diciendo luego, el Señor Jesús, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. ¿Qué es lo primero? Las formas del Antiguo Testamento, para establecer este último, con el sacrificio de Cristo y establecer un nuevo pacto. Y entonces dice, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. Quitar lo primero se refería al sistema de sacrificios de animales, ¿ya? Para establecer lo último, que es la sangre de Cristo derramada del único sacrificio, del único cordero, hermano, allí en la cruz del Calvario. Y entonces dice, el 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Perfectos
para siempre a los santificados. Esa es la posición que tenemos los que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Una ofrenda perfecta, completa, hermano, y para siempre. La sangre de Cristo, el poder de la sangre, quitó con su propio, en un cuerpo humano. Por eso se vistió de carne, Dios manifestado en carne, porque no había otro, no había humano, persona que aunque muera en la cruz no podía quitar, porque todo hombre, no hay ni uno justo, todo hombre es pecador. Entonces Dios mismo se vistió de carne. Así que de estos hechos, que son mucho más, y de aquel acontecimiento de aquella noche, el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Eso dijo. Hebreos. Quítalo primero para establecer este último. En el 10:17, un poquito más, estamos en Hebreos 10:17, dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esa es la conclusión. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión, donde hay perdón de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Porque es la ofrenda del cuerpo de Cristo. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso dice, un versículo más voy a tomar, ¿ya? Luego me va a colaborar el hermano Daniel, que pase por favor, ¿ya? Ya en la lectura de la administración. Pero un versículo más, ¿ya? Hermano Daniel, vaya pasando. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Un versículo más. San Juan, voy a leer. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 29. En aquellos días, Cristo andando, antes de ir a la cruz, andando con sus discípulos, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Juan el Bautista. Y dijo esto Juan. La historia está ahí, en capítulo 1, ahí en San Juan. San Juan, los fariseos, los religiosos de aquella época le preguntaron, ¿quién eres, San Juan? O Juan le dijeron, perdón, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Él dijo, no soy ni Elías ni profeta. Juan respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no lo conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí. No le entendían, locura, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas pasaban en aquella época, sucedieron en Betábara, en el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando en agua.
Al siguiente día, el 29, estaba ahí bautizando, el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús. Jesús también fue, donde estaba bautizando, que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo declaró. Él es el que quita, no yo, no. He aquí el Cordero de Dios, el único Cordero aprobado por Dios que quita el pecado del mundo. Lo declaró Juan. La sangre de Cristo, en comparación a la sangre del antiguo pacto. La necesidad de sangre era necesario desde el antiguo pacto. La necesidad de la sangre, ahí está el Levítico, y ahí habla en el capítulo 17 de la necesidad de sangre. Pero ahora se resume aquí, para esta nueva dispensación. En el Antiguo Testamento, como he visto, mucha sangre de animales, pero ahora un solo Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En realidad, que quitó. Así que la sangre de Cristo tiene el poder de quitar el pecado. Solo en Él hay salvación para todo aquel que cree. No hay más, no hay ofrenda, no hay otra ofrenda, no hay otro sacrificio. Los religiosos están haciendo ahí sus ofrendas, sus sacrificios. No sirve. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados. No hay otro, no hay otro. Vamos a ministrar la mesa del Señor. Aquello que dijo en 1 Corintios, ya el apóstol Pablo. Aquella noche estuvieron reunidos Cristo y sus discípulos para comer de la Pascua, última Pascua. Ahí no estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo apareció, viene después de que ha resucitado. Pero Dios le comunicó, él dice, el Señor me dijo esto. Y está en 1 Corintios capítulo 11. En capítulo 1. Pablo dice, ya escribiendo a la iglesia, bajo este nuevo pacto, Pablo, el apóstol de los gentiles, dice esto, el 11:13. Porque yo recibí del Señor, Él no estuvo presente allí aquella noche, Él llegó después y ahora dice, porque tuvo un encuentro allí con el Señor después que resucitó, con el Cristo que resucitó. Cristo en la carne tuvo 12 apóstoles, uno le traicionó. Cristo resucitado tiene a un apóstol que es el apóstol de la gracia. Y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y va a decir eso. Y entonces es una ordenanza que se debe hacer esto. Entonces dice más abajo, haced esto en memoria de mí. Es un memorial. Vamos a pedir, por favor, no se distraigan, queremos ministrar aquella ordenanza que está en 1 Corintios. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.